Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo un mensaje preparado hoy que se llama ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Es algo que he querido predicar por mucho tiempo, porque veo que en el día de hoy hay muchos que dicen que son cristianos. Pero ¿en verdad son cristianos? Pues en realidad no. Qué triste, pero hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero no son. Prediqué hace poco un poco de este libro, cuando prediqué mi mensaje de su posición y el estado en Cristo Jesús. Prediqué de esto, habló de esto un poco. Pero una cosa que olvidé leer es lo que dice aquí, ¿verdad? Y lastimosamente solo en inglés es este libro. Pero este hombre, Clarence Larkin, me dice, hay tres clases de cristianos, o los que dicen que son cristianos. Número uno, los que son salvos y saben que son salvos. Número dos, los que son salvos pero no están seguros. O tres, los que piensan que son salvos pero no son salvos. ¿Qué está diciendo él? Que hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos y no son. Entonces, debemos mirar qué es un cristiano según la palabra de Dios. Eso es lo que quiero explicar hoy. ¿Qué es un cristiano? Porque hay muchos que piensan que son cristianos, pero no son. Entonces, ¿cómo es que podemos ser un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Bueno, esto tengo que explicar hoy. Porque uso la palabra mucho, cristiano. Y tengo algunos amigos míos que son cristianos, que verdad son salvos. Pero me dicen, no me gusta que me llamen cristiano. ¿Cómo? Me dicen, no me gusta que me llames cristiano porque hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos y no son. Y por esto tiene mal fama la palabra cristiana. Porque el mundo perdido dice, hipócrita eres entonces. Tú dices que tú eres un cristiano, pero bebes y fumes y fornicas y cosas así. Porque muchos han aceptado la palabra cristiano. Hasta que el mundo perdido piensa que un cristiano es un hipócrita. Uno que dice algo, pero hace otro. ¿Es cierto que uno puede ser un cristiano y todavía ser perdido? Claro que sí. Hay muchos así. Muchos que dicen que son cristianos, pero no son. Había un folleto publicado por Chick, que he repartido mucho en inglés y español. Se llama ¿Son cristianos los católicos? Es un buen folleto porque muestra que los católicos ni son cristianos. Dice que son, pero no son. Es un buen folleto. Si no has leído, hay que buscarlo. Puedes ir a chickpublications.com, pienso que es, y buscar este folleto, porque muestra que todo lo que enseña la Iglesia Católica no es bíblico. Algunas cosas sacan de la Biblia, pero la mayoría sacan del paganismo, de tradición, en vez de la palabra de Dios. Entonces tenemos gente que dice que son cristianos cuando no son. ¿Qué es que nos hace un cristiano? Todo esto voy a explicar hoy. Pero quiero leer primero de Pedro capítulo 4. Y me gustaría explicarle un poco de la palabra cristiano. Y una cosa interesante para mí. La Biblia no usa la palabra cristiana muy mucho. En realidad muy poco usa esta palabra cristiano. Qué raro, ¿verdad? Y vamos a ver el porqué y te voy a enseñar los pasajes donde habla de esto. Y aquí es un pasaje en que miramos la palabra cristiano. Primero de Pedro 4, 7 y hasta la 19. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué verdad hoy. Vivimos nosotros en un tiempo de apostasía, según la palabra de Dios. Y aquí es donde vivimos. El rapto viene muy pronto. Entonces estamos en los últimos días de la iglesia. Y mire lo que dice el apóstol Pedro.
Y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá la multitud de pecados. Hoy en día hay pocos que tienen caridad. Muchos quieren atacar uno al otro y maldecir. Y tiran guayabas, como dicen en Honduras. En México dicen tiran papas, es decir, mientan uno contra el otro. Y chismas, ¿verdad? Se llaman. Dice en versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pero ¿cuántas murmuraciones hay hoy? 10, cada uno según el don que ha recibido, administralo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. La Biblia habla de cómo administrar. Es que debemos ser ministradores, ministrando gracia a otros. Pero hay poco amor hoy en día y poca gracia, poca caridad. Muchos hoy en día son enojosos, quieren atacar uno al otro. Qué triste. 10, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. 11, si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios da, porque de todas cosas sea Dios, porque en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria y el imperio por siempre jamás. Amén. 12, carísimos, no os maravilléis cuando sois probados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Mas antes, en que sois partícipes de las aflicciones de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis de gran gozo. 14, esto es el versículo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Si cierto según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Disculpe, versículo 16 es que quiero, pero sigo. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, así está la palabra, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte. Porque ya es tiempo, y mire una cosa que quería decir, hoy en día están persiguiendo a los cristianos. Aquí en los Estados Unidos, muchos los homosexuales están persiguiendo a los cristianos. Y en el oriente, muchos musulmanes matan, cortan la cabeza de cristianos hoy en día. Es muy triste. Dice en 17, porque ya es tiempo que el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será él de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy importante obedecer el Evangelio. Y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el impío? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿a dónde aparecerá el impío, el pecador? Y por eso los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Aquí leímos este pasaje en versículo 16, dice, si alguno padece como cristiano. Busqué en la Biblia la palabra cristiano. Cristiano. Y una cosa interesante, la Biblia no menciona esta palabra muy mucho. La palabra cristiano solamente 2 veces se encuentra en la Biblia. Cristiano. Y una vez más, en plural, con la S, cristianos, está. Entonces, solamente 3 veces en toda la Biblia habla de cristianos. Qué raro, ¿por qué no usan más esta palabra? Hoy en día hay miles y millones de personas que dicen, soy cristiano. Pero es verdad. ¿Sabes qué? Hay otra palabra o palabras que usa el apóstol Pablo. Y me gusta siempre seguir la palabra de Dios. Pero qué interesante. Vamos a ver estos 3 lugares, ¿verdad? Pero antes de esto, quería hablar de esto, donde dice 17, porque ya es tiempo que el juicio comienza por casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Muchos dicen la iglesia.
muchas iglesias hoy en día están llenas de gente perdidos. Religiosos, pero perdidos. ¿Son cristianos? Pues dicen que sí, pero en realidad no. Y qué triste que uno dice que es un cristiano, piensa que es un cristiano, pero no es. ¿Qué es que hace un cristiano? Versículo 17. ¿Qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo que hace a nosotros un cristiano es el Evangelio. El Evangelio que Dios reveló y dio a Pablo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió derramando su sangre en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Y fue sepultado y gracias a Dios resucitó al tercer día según las Escrituras. Vamos a leer esto. 1 Corintios 15. Pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y nos explica allí lo que acabo de decir. Cristo murió por nuestros pecados. Todo es lo que Cristo hizo. El Evangelio es la obra eficaz, la obra terminada de Cristo. Pero hay muchos que piensan que son salvos porque ellos hacen buenas obras. ¿Somos salvos por obras? Claro que no. Pero hay muchos que quieren seguir a Jesús. Y hay muchos hoy en día que piensan que es un cristiano, es nada más que un seguidor de Jesús. Hay dos cosas que piensan en el mundo de hoy. ¿Qué es un cristiano? Número uno, muchos piensan que un cristiano es uno que sigue a Jesús. ¿Sabes qué? Hay muchos en el mundo de hoy que siguen a Jesucristo, pero son perdidos. ¿Cómo puede uno seguir a Cristo y andar perdido? Muchos piensan, si solo sigo a Cristo, estoy salvo, ¿verdad? Bueno, muchos quieren seguir a Cristo, pero no el Evangelio. En los años 60, 1960, 1970, aquí en los Estados Unidos, levantó una denominación, podemos llamarlo, de los que se llamaba Jesus Freaks. ¿Cómo lo traduzco en español? Los monstruos, no sé. Un freak es un loco. Los locos de Jesús. Jesus Freaks. Y había gente con pelo muy largo que fumaba marihuana, que dijeron, mire, la Biblia es muy maciza, ¿verdad? La Biblia es muy bonita. Mientras que fumaban su marihuana. Y ellos dijeron, mira, vamos a seguir a Cristo Jesús y todo lo que Él enseñó. Y hoy en día miramos gente como esto, perdidos, viviendo en pecado, mientras que ellos están tratando de seguir a las enseñanzas de Jesús. Había una enseñanza de Jesucristo en que Él dijo, si ofende tu ojo derecho, quítalo. Si te ofende su mano derecha, córtalo. Son seguidores de Jesús, pero nunca he visto uno que siguió a Jesús en todo. Nunca he visto gente andando, mire, soy seguidor de Jesús. Ninguno. Pero había gente que han seguido a Jesucristo. Conocí a un hombre que dijo que era un cristiano. Y yo dije, bueno, ¿cuándo aceptó el Evangelio tú? No, algún día levanté y dije, voy a seguir a Cristo desde ahora hasta el fin. Y yo dije, ¿y cuándo aceptaste el Evangelio? ¿El Evangelio qué es? Yo soy seguidor de Jesús, me dijo. ¿Es salvo Él? No, porque solo somos salvos por el Evangelio. ¿Quién es que predicó el Evangelio? El apóstol Pablo. Dios dio a él el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4. Voy a hablar de esto más adelante. Hay otros que no entienden, que no trazan bien la palabra de Dios. Y ellos quieren seguir a Pedro y los apóstoles. Pero la Biblia dice en Romanos 11:13 que nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Pero mire, la Iglesia Católica dice, no, nosotros somos seguidores de Pedro. Y mienten.
Dicen que son cristianos los católicos, pero mienten y dicen que Pedro era el primer papa. ¿Cómo? Leyendo la Biblia yo veo que Pedro en sus últimos días llegó a Babilonia y nunca entró en Roma el apóstol Pedro. Pero la Iglesia Católica dice que sí. No, pero la Biblia dice que Pablo llegó a Roma. ¿Por qué no siguen a Pablo los católicos? ¿Son cristianos los católicos? Cuando no siguen a Pedro, siguen a Pablo, pero siguen a Pedro. ¿Ve que es posible que uno dice que es seguidor de Jesús? O que es un seguidor de Pedro, pero todavía puede ser equivocado en su doctrina y perdido. Muchos me dicen, yo soy cristiano, pero ¿quién sigues? Según la palabra de Dios, la salvación solo viene por el Evangelio que Dios reveló a Pablo. Entonces, ¿ve cómo uno puede seguir a estos y estar perdido? Hasta que vienes al Evangelio, ni son salvos. Ve lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16. Aquí dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi Evangelio. Dios, Jesús, comenzó su ministerio predicando Él a los judíos. Vino el Señor Jesucristo y cuando Él vino predicando de su reino. ¿Cuál es el reino de Jesús? Es aquí, el milenio, cuando Él viene a gobernar y reinar sobre toda la tierra. Primero viene la tribulación. Todo es para los judíos. Pero muchos no entienden y por esto quieren seguir a las enseñanzas de Jesús. Pues está bien, Jesús es Dios. Jesús dijo buenas cosas. Pero no todo aplica a nosotros hoy en día. Había un rico que vino a Jesús y dijo, ¿qué debo hacer yo para ser heredero de la vida eterna? Jesús dijo, tienes que vender todo lo que tienes y repartir a los pobres. ¿Cómo? ¿Esta es la enseñanza de hoy para nosotros? Claro que no. Pablo dijo que podemos tener algo, guardar lo que Dios nos ha bendecido, nos ha dado, y podemos dar un poco como una ofrenda a otros. No dice que debemos vender todo. ¿Cómo? Entonces, para trazar bien la palabra de Dios, debemos recordar cómo es la salvación de hoy. ¿Cómo es un cristiano? Algunos dicen que es un cristiano, es uno que solo sigue a Jesús. Para mí, según la palabra de Dios, un cristiano es uno que ha aceptado por fe el Evangelio. Y, ¿sabes qué? Por esto es como Jesús. ¿Cómo significa como Jesús? Como Jesús en el sentido que Jesús me ha salvado. Para mí, un cristiano solo es alguien que es salvo. Aquí son gente perdidos, arriba. Mientras que son religiosos y sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, son perdidos. Porque no vienen a esto para ser salvos. Por esto miramos muchos en el mundo diciendo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Ajá, ¿y cuándo aceptaste el Evangelio? ¿El qué? No, ni idea tienen que 1 Corintios 15, 1 al 4 es lo que salva. Ellos están pensando que la salvación viene por obras, por seguir a Cristo, por seguir a Pedro, por seguir al Papa, por seguir a María. Pensando que por obras pueden ser salvos. ¿Quiénes son? Gente que dicen que son cristianos, pero todavía están perdidos. Porque no han venido a la salvación que Dios ofrece por medio de fe en el Evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uso yo la palabra cristiano, quiero que todos entiendan de qué hablo. Cuando yo digo soy cristiano, y hablo de cristianos, otros cristianos, hablo de los que son salvos.
Porque lastimosamente hay muchos en el mundo que dicen que son cristianos, pero no son salvos. Un cristiano es un salvo que es como Jesús. ¿Cómo es como Jesús? Es alguien que ha sido salvo. Aquí estoy yo, ¿verdad? Cuando Dios me mira a mí, Él no mira a mi pecado. Él mira a mí lavado en la sangre de Cristo. Como Cristo sin pecado, yo sin pecado vivo en este mundo porque Dios me ha lavado de mis pecados. Ha borrado los pecados con su sangre. Él me ha dado perdón. Él me dio vida eterna. En los ojos de Dios tengo la justicia de Cristo, porque Él es mi Salvador. Él imputó a mí su justicia. Yo puedo decir sí soy cristiano, porque estoy como Jesús. Él sin pecado, yo en los ojos de Dios sin pecado. Ve mi enseñanza, la posición versus el estado, para aprender más de esto. También otro video tengo que se llama La doctrina de la imputación. Es un buen video también que habla de esto. Entonces, cuando hablo de un cristiano, hablo de uno que es en verdad salvo. Uno que tiene el Espíritu Santo, porque ha recibido por fe el Evangelio. Pero lastimosamente hay miles y millones de personas en el mundo que piensan que son salvos, pero no son. ¿Por qué no son? Porque ellos están confiando en sus obras que ellos mismos hacen y no en la obra de Cristo, la obra terminada, lo que Cristo hizo. Esto es el Evangelio. 3 veces te dije la palabra cristiano o cristianos existe en la Biblia. El primero era 1 de Pedro 4:16 que hemos leído. El otro en Actos o Hechos 11. Y en Actos o Hechos 11 miramos la primera vez que la palabra de Dios usa la palabra cristiano. 11:26 dice, y sucedió que por un año entero se juntaron ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discipulados fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces, alrededor de aquí, los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en este tiempo. ¿Ve? Muchos dicen, bueno, los discípulos de Cristo, los cristianos, aquí, bajo el ministerio de Jesús. Pero qué raro que nunca fueron llamados cristianos ellos, hasta que vino y murió y resucitó el Señor y empezaban a predicar ellos. Allí, en capítulo 11, llamaron primeramente cristianos los discípulos. Interesante. Por lo que estoy diciendo, tengo algunos amigos. Y los amigos me dicen, no me gusta que me llamen cristiano. Mientras que ellos son salvos, sí son salvos. Pero ellos me dicen, no me gusta que me llamen cristiano. Y yo digo, ¿por qué? Y me dicen, porque, mire, sigo a Pablo y su evangelio. Y ellos me dicen que hay tantos en el mundo que dicen que son cristianos y no son. Me dicen, por esto, yo digo a todos que no soy cristiano, soy salvo, me dicen. Ok. Pues entiendo por qué dicen así, pero qué raro, ¿verdad? Porque todos fueron discípulos de Cristo desde aquí. Hemos leído que cuando empezó la iglesia, este es el tiempo de la iglesia. Empezó la iglesia de Dios, de Cristo, y fueron cristianos. Por esto me dicen ellos, no me llamas cristiano, llame un santo, llame salvo, llame un seguidor del apóstol Pablo, me dicen. Entonces, ¿está mal llamarse un cristiano? Pienso que no, porque mire lo que dice al siguiente, más adelante, donde dice en Actos 26-28. 26-28, mire lo que dice. Pablo está hablando, él está predicando a Agripa, el Herodes Agripa, hablando de Cristo Jesús, y mire lo que dice él, versículo 23, que el Cristo había de padecer y que había de ser el primero de la resurrección de los muertos y que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Estaba predicando.
Y dice versículo 27, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades que me haga cristiano. 3 veces la Biblia usa la palabra cristiano o cristianos. Este es el último vez, ¿y quién está hablando? Agripa, pero está hablando a Pablo. Y dijo, Pablo, casi me hiciste un cristiano. Casi me persuades que me haga cristiano. O Pablo no dijo, no digas cristiano ahora. Pablo era un cristiano, adoptó este nombre. Pero como hemos visto, y usted puede ir 2 semanas atrás y ver mi video que se llama el Evangelio de Salvación, donde explico cómo cambió. Cristo vino predicando el reino, predicando el Evangelio del reino, predicando a judíos. Empezaron ellos, discípulos, hablando, predicando a judíos, pero Dios cambió de judíos a gentiles. Y como Dios ha escogido a Pablo para predicar que la salvación viene por confiar en lo que Cristo hizo. Cristo hizo. Mientras que cuando comenzaron los apóstoles, predicaron quién es Jesús. Había una diferencia. Predicaban ellos, discípulos primeros cristianos, que Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. Esto era el mensaje de ellos. Pero como hemos visto en el libro de Gálatas, como Pablo dijo, Dios me reveló este evangelio. Y cuando él empezó a predicar, predicaba a judíos primero, pero rechazaron la mayoría. Entonces Pablo dijo, ok, ahora fue a los gentiles. Y que era el mensaje de Dios. Predicar lo que yo hice, dice el Señor. Confiar en lo que yo he hecho. El evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Había 2 mensajes. Y eventualmente Pedro y los demás aceptaron y predicaron igual esto. Entonces un cristiano es uno que ha recibido el evangelio y ha recibido el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo los apóstoles aquí, pero por el bautismo en agua. ¿Cómo recibimos nosotros hoy en día? Por fe. Entonces el libro de Actos es un libro de transición, un cambio. Y miramos plenamente que el evangelio que salva a nosotros hoy es 1 Corintios 15, 1 al 4. Los que son salvos y cristianos de verdad son los que aceptan este evangelio. ¿Ve cómo uno puede decir que es un cristiano sin ser salvo? Porque quiere servir a Jesús y seguir a Jesús o a Pedro, como la Iglesia Católica. Pero no vienen a este evangelio. Y lo que enseñan ellos es hacer buenas obras, hacer buenas obras, hacer buenas. Entonces están confiando en sus obras y no en Cristo Jesús. Por esto, un cristiano es uno que ha aceptado el Señor Jesucristo. Bueno, te voy a explicar mucho de esto y qué significa estar salvo. Pero olvidé enseñarle eso. ¿Dijo el apóstol Pablo que él era un cristiano? Pues mis amigos dicen que no, y por esto ellos dicen, no me llamas cristiano, ya me puedes llamar un salvo y un santo en Cristo Jesús. Entiendo. Pero cuando habló Agripa y dijo tal casi, o ¿cómo es que dijo exactamente? Y dijo, por poco me persuades que me haga cristiano. Pablo no dijo, no me llamas cristiano. Pablo dijo, no, está bien que me llamas cristiano. Por esto yo digo que soy cristiano, pero soy cristiano porque soy salvo por fe. No soy cristiano porque hago obras. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, ¿usa esta palabra cristiano el apóstol Pablo? Nunca. Nunca dice Pablo, tú tienes que ser cristiano. Él habló un poco diferente. Yo pienso que es un poco más claro lo que dijo el apóstol Pablo. Y si lleguemos a lo que él dijo, evitamos la confusión. Porque uno puede decir, yo soy cristiano y ni es salvo. Pero según lo que voy a decir ahora, no hay confusión. ¿Sabe las palabras que Jesucristo, que Pablo usó? En vez de decir soy cristiano,
el apóstol Pablo dijo así: soy en Cristo. Son las palabras de él. ¿Ve la diferencia? Si uno es en Cristo, es decir que ha aceptado el Evangelio y es salvo. Hoy en día, porque han abusado de esta palabra, muchos dicen soy cristiano y ni son salvos. Pero si usamos la palabra de Pablo y digamos estoy en Cristo o ando en Cristo, no hay confusión, porque soy salvo y en Cristo estoy. O soy, porque no se cambia. Mi salvación es seguro. Entonces, ¿sabes qué? 78 veces usa Pablo esto. Es decir, si me entiendes, que Pablo nunca dice soy cristiano. Pablo dice en Cristo somos o estamos. Dice en Jesucristo 4 veces. En Jesucristo. Y 40 veces dice en Cristo Jesús. Cuando uno acepta el Evangelio y es salvo, ya en Cristo vive. ¿Qué significa en Cristo? ¿Para qué habla así? ¿Qué significa? Vamos a Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces dice, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando uno es salvo, cuando uno recibe por fe el Evangelio, está nacido de nuevo. Y la Biblia dice que está bautizado por medio del Espíritu Santo dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Entonces los que están en Cristo son salvos. Ve, ninguno puede decir yo estoy en Cristo y ser perdido. Solo salvos andan en Cristo. Son parte de la iglesia. ¿Ve cómo es más claro lo que habló el apóstol Pablo? No estoy en contra de decir que soy cristiano. Yo digo soy cristiano. Pero sé lo que estoy diciendo. Cuando digo soy cristiano, estoy diciendo que soy uno que he aceptado por fe el Señor Jesucristo. Y soy en Cristo y Él en mí. Pero muchos hoy en día dicen, soy cristiano. Y no son, ni son salvos porque nunca han recibido por fe el Evangelio. Están confiando en sus obras, aquellos, en vez de la obra de Cristo Jesús. Vamos a Efesios 3:6. En inglés era más fácil predicar esto. A veces español, difícil, especialmente cuando estoy sudando como ahorita. Mis luces no son tan calientes como los antiguos, pero a veces cuesta predicar 2-3 veces diario, 1 hora cada uno. Pero hago porque quiero alcanzar a los perdidos para llevarlos el Evangelio. Efesios 3:6, mire lo que dice el apóstol Pablo. Que los gentiles sean coheredores y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Mire lo que dice. Coheredores. Herederos, perdón. Entonces, Dios cuando murió en la cruz, Jesucristo, comenzó su cuerpo. Pero nunca mencionó nada de esto hasta que vino Pablo y Dios reveló a Pablo el misterio que Dios estaba haciendo su cuerpo de ambos judíos y gentiles. Y que los que están en el cuerpo, sea judío o gentil, son salvos. Llamaron los discípulos aquí, que eran parte del cuerpo de Cristo, cristianos. Entonces los que son parte del cuerpo de Cristo se llaman cristianos. Pero son cristianos verdaderos, porque están o andan en Cristo, en el cuerpo. ¿Me expliques? ¿Me entiendes? Eso es muy importante entender, porque hoy en día religiones falsas han aceptado la palabra cristiano y dicen de sí mismo, soy cristiano. Cuando ellos no entienden lo que es que hace a uno un cristiano. Lo que hace a uno un cristiano es confiar y recibir el Espíritu Santo. Los católicos enseñan que tú no puedes recibir el Espíritu Santo.
Pero Pablo dijo que al momento que confíes en el Evangelio, recibes el Espíritu Santo. Entonces muchos hoy en día dicen que son cristianos y no son. Uno puede decir que son cristianos y seguidores de Cristo y estar perdido. Vamos a ver a Mateo 7, algunos así. Por esto, antes yo siempre quería preguntar a gente mientras que estuve visitando casa a casa, ¿eres tú un cristiano? Pero una cosa que fijé, muchas veces dicen que sí, cuando la verdad es no son salvos. Entonces ahora cuando toco puerta, o visito, o hablo con otros, yo no pregunto, ¿eres tú un cristiano? Yo pregunto, ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Eres tú salvo? ¿Has confiado tú en el Evangelio de Pablo? ¿Va al cielo cuando mueres? ¿Estás seguro? Así es como hablo ahora. Porque muchos dicen que son cristianos y no son. Son perdidos todavía. Religiosos, pero perdidos. Por esto es importante predicar el Evangelio. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Mire a estos. Gente que dice que son cristianos. Pero Cristo al juicio dice, no, vas al infierno, porque no eres de mí. Dice en 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Llamaron al Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos muchas maravillas. Estaban diciendo, hicimos muchas cosas para ti, Señor. Somos seguidores suyos, Señor. Por nuestras obras hay que aceptarnos. Merecemos entrar al cielo por lo que hemos hecho en tu nombre, Señor. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? 21, 22, 23. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí vosotros que obráis maldad. Gente que pensaban que eran cristianos por las obras buenas que hicieron. Y Dios aquí al juicio dice, vete al infierno porque no te conozco. Porque no conocí a Dios a ellos. Porque nunca recibieron el Evangelio. Y nunca fueron en Cristo. Siempre fueron fuera de Cristo, haciendo cosas en el nombre de Cristo, sin confiar en el Evangelio que Dios dio a Pablo para todo el mundo. ¿Me entiendes? Leímos Romanos 2:16, ¿verdad? Otra vez lo leo, porque no sé si leí. Romanos 2:16 está diciendo que al juicio Dios va a juzgar a todos según el Evangelio, si han confiado en esto o no. Romanos 2:16, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es, bueno, otra vez, la pregunta no es, ¿eres cristiano? La pregunta es, ¿has confiado en el Evangelio? Porque esto es que hace un cristiano. Si no has confiado en esto, tú no eres un cristiano. Tú eres igual que aquellos en Mateo capítulo 7 que piensan por sus obras merecen ir al cielo. Pero Dios dice, no obras, es por confiar en la obra mía, en lo que yo he hecho por ti en la cruz, cuando yo pagué por tus pecados. Bueno, la pregunta entonces es, ¿eres tú salvo? Muchos dicen, soy cristiano, pero no son. Son perdidos porque nunca han escuchado del Evangelio. Prediqué por lo menos en 200 iglesias. Y muchas veces voy a la iglesia y la primera cosa que me gusta hacer cuando el pastor me da el púlpito es decir, ¿quién aquí me puede decir lo que es el Evangelio? Levanta la mano. Solamente como 10 veces en 200 iglesias me han contestado correcto. 1 Corintios 15, 1 al 4. Usualmente la gente está ni idea. Una vez me dijeron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios. No.
Yo pregunté, ¿cuál es el evangelio? Porque Cristo dijo, vaya a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo podemos predicar algo si no sabemos lo que es? Ni dónde está ubicado en la Biblia. ¿Ve la importancia del evangelio? Somos juzgados. Algún día en el juicio Dios va a preguntar a todos, ¿y qué hiciste con mi evangelio? Pues Dios, yo fui a la confirmación, yo fui a la misa, la confesión, fui buen católico y serví, y lloré mucho a María. Y Dios va a decir, ¿y qué hiciste con mi evangelio? Pero Dios, fui bautizado y di limosna, se llama, ¿verdad? Y Dios va a decir, ¿y qué hiciste con mi evangelio? ¿Cuál evangelio era? ¿Mateo o Marcos? Y Dios va a decir, ¿has escuchado de esto? No, me dijeron que la iglesia es salva. Me dijeron los católicos que soy salvo por la misa. Y Dios va a decir, vete al infierno. Tú no eres un cristiano, porque no has aceptado este evangelio que salva. ¿Está correcto preguntar a otros de su testimonio? He conocido un pastor que enseña y predica que no debemos preguntar a otros su testimonio. Solo preguntar si son cristianos es suficiente si dice que sí. Pero hemos visto, no. Uno puede decir que es un cristiano y ni son salvos. La cosa que debemos hacer es preguntar a otro, ¿y usted cuándo escuchó el evangelio y lo aceptó? Así es mejor, ¿verdad? Pero este pastor dijo, no, es pecado preguntar a otro de su testimonio. ¿De qué? Porque él dijo, puede dudar aquellos si son salvos o no. Pues si no son salvos, esto está bien, ¿verdad? Deben tener dudas para que puedan venir al evangelio correcto para ser salvos. ¿O qué dice el apóstol Pablo? ¿Está correcto preguntar a otro cuál es su testimonio? Pablo dijo que sí. Segundo de Corintios 13:5 dijo él, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? Está hablando el apóstol Pablo y dice, hay que examinar si sois en la fe. Dices que eres un cristiano. ¿De verdad aceptó el evangelio? ¿O ya estás perdido en una religión falsa pensando que eres cristiano, pero todavía religioso y perdido? Hay que examinar su corazón. ¿En qué confías? ¿En lo que Cristo ha hecho por ti? ¿O como aquellos en Mateo 7, en lo que tú haces en el nombre de Jesús? ¿Ve cómo uno puede ser un seguidor de Jesús y todavía perdido está? Porque no ha venido al evangelio de salvación. Mira otro, 2 de Corintios 10:7. Muchos dicen que son cristianos, pero la verdad es, si han aceptado el evangelio. Si han aceptado el evangelio, sí son. Si no, no son cristianos. Por esto mejor usar las palabras de Pablo. ¿Eres tú en Cristo? ¿Eres tú salvo por fe en el evangelio? 2 de Corintios 10:7 dice, miráis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Si alguno está confiando en sí mismo que Él es de Cristo. Algunos piensan en sí mismo, yo soy cristiano porque hago buenas obras y sigo a Cristo Jesús. ¿Pero en qué confían? Sus propias obras. Poco más adelante te voy a enseñar que las obras no salvan. Un cristiano verdadero es uno que dice, yo no confío en mis obras, confío en la obra de Cristo, porque sé que no puedo salvar a mí mismo. ¿Me entiendes? ¿Eres tú un cristiano verdadero? Bueno, ¿cómo podemos saber quién es un cristiano verdadero y quién no es? Primeramente vamos a Romanos 10:17. 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Antes que uno puede ser un verdadero cristiano, o un cristiano de verdad, esta persona tiene que escuchar la predicación del evangelio. En muchas iglesias ni predican.
Primero de Corintios 15, 1 al 4. Y para ser salvo, uno tiene que oír, entender y creer. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entienden, y se conviertan, y yo los sane. El Señor está hablando y diciendo, uno tiene que escuchar o oír la palabra, entender y creer para ser convertido. Esa es una cosa que muchos no entienden hoy en día. Si tú eres salvo, es porque alguien ha venido predicando este evangelio. Y hay un tiempo en su vida cuando has oído y entendido. Ya no por obras soy salvo. Es por la obra de Cristo, es por el evangelio que me salva Dios. Entiende uno que es cristiano y después cree en el evangelio. Así es un cristiano verdadero. Había aquí en los Estados Unidos, alrededor donde yo vivo aquí, mi papá vivía aquí por muchos años, enseñé en el Instituto Bíblico en muchas iglesias aquí. El especialista era mi papá en enseñarle las dispensaciones. Él tenía como un perfil muy grande, una charta o mapa, o no sé cómo decir, un perfil muy grande de 25 pies. Y lo llevó a muchas iglesias y tenía que tener 3 paredes para poner todo. Y tenía toda la Biblia explicada, como yo siempre pongo toda la Biblia. Mi papá era un gran enseñador de la Biblia. Y mi papá me dijo que en los años 1970 o 80, muchos pastores alrededor de aquí estaban debatiendo, ¿verdad? De cuánto tiene que entender uno antes que pueda aceptar al Señor. ¿Cuánto tienes que entender? Tanto necesita para ser salvo. Y muchos pastores estaban debatiendo contiendas. Yo pienso que tienen que entender esto. Bueno, yo pienso que tienen que entender tanto. Y así peleaban muchos pastores. Mi papá, inteligente, fue a muchas iglesias y entró a la oficina del pastor y dijo, pastor, ¿sabes cuánto tiene que entender uno antes que puede ser salvo? Y el pastor, no, este argumento otra vez, no quiero escuchar. Mi papá dijo, no, una palabra puedo contestar y nada más. Y el pastor, ¿de veras? ¿En una palabra? Mi papá, sí, una palabra. ¿Cuánto tienes que entender uno antes que él puede ser salvo? Y mi papá dijo, una palabra, suficiente. ¿Cuánto necesitas entender? Suficiente. En inglés, enough, tanto, hasta que estás salvo. Tú tienes que entender ¿cuál? ¿Todo? No, tú tienes que entender suficiente. Tú tienes que entender que Cristo en su lugar murió por tus pecados y que Él es que salva. Y no es por obras, es por fe. Ya. No tienes que entender otras cosas puedes aprender después. Pero tú tienes que oír el Evangelio, entender el Evangelio. Y el Evangelio es fácil. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Así. Todo hizo por nosotros. Confiamos en Él, no en nuestras obras, y somos salvos. Y creímos. Y el momento que creímos, estamos salvos. Miramos esto en Efesios 1:3. Era muy inteligente mi papá. A ver si lo traduje bien en español. Suficiente. Tanto. ¿Cuánto debe entender? Pues tanto para que entiende que el Evangelio era Cristo en su lugar por sus pecados. Bueno, 1:13 de Efesios. Mire lo que dice. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno recibe por fe el Señor, por medio de confiar en el Evangelio, ya en este instante están sellados con el Espíritu Santo. Un cristiano verdadero es un salvo que está sellado con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice.
en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de salvación, en el cual también desde que creísteis. Uno tiene que oír el evangelio, entender y creer para ser salvo. Entonces la pregunta que me gusta preguntar a otros yo es: ¿cuándo era la primera vez que oíste el evangelio? He escuchado el testimonio de muchos que me dicen: mire, como un joven repetí una oración como 3 años, 4 años. Ok, pero ¿escuchaste tú el evangelio en esta ocasión? ¿O solo repetiste algo? Quizás repetiste algo, pero nunca arrepentiste. Es correcto, arrepentiste. Bueno, la salvación es por medio de oír, entender y creer, según las palabras de Cristo, no mis palabras. ¿Cuándo entonces fue la primera vez en su vida que escuchaste o oíste el evangelio? No pudiste confiar en algo que nunca ha escuchado, ¿verdad? Hay que tener un tiempo en su vida en que oíste por la primera vez el evangelio. Había un hombre que hace poco nos visitó. Vino de lejos, del oeste de los Estados Unidos. Y vino a visitar la hija de su esposa. Y que estaba muy cerca y me llamó por teléfono y dijo: quiero visitar contigo porque he visto sus videos. Y mire, todo es muy claro ahora. Yo sé ahora que enseñe la palabra de Dios y tú me has enseñado mucho, me dice. Él vino y estábamos sentados aquí en la sofá, ¿verdad? Y yo pregunté: ¿y cuándo entonces aceptaste al Señor por fe en el evangelio? Y él dijo: mire, tiene que ser 1 año atrás. Y yo dije: ¿qué pasó? Y él dijo: fue la primera vez en mi vida que oí el evangelio y lo entendí y yo acepté. Y yo dije: wow, qué bien. ¿Aceptaste tú Cristo como su Salvador por medio de ver mis videos? Y él dijo: sí. Y yo: gloria a Dios, dije. Amén. Pero he hablado con otros y pregunto a otros: ¿y cuándo fuiste salvo tú? Bueno, a la edad de 5 años repetí una oración. Ajá. ¿Y escuchaste el evangelio tú? Pues no. No, hasta ahora mismo cuando tú me dijiste lo que es el evangelio, es la primera vez que lo escuché. Y yo digo: ok, entonces, si tú tienes que oír, entender y creer para ser salvo, ¿cuándo aceptaste al Señor? Y me dicen: ahora mismo. Porque estuve confiando yo en algo que hice yo, sin confiar en lo que Cristo hizo. Hay muchos testimonios así. Muchos perdidos. Gente que están pensando: soy cristiano por algo que hice como un niño. O bueno, yo no quiero confiar en algo que hice como un niño. Yo sé mi testimonio. Yo recibí al Señor como mi Salvador el 29 de julio de 1992. Era la primera vez que escuché el evangelio. Bueno, pero hay muchos que dicen que son cristianos que nunca han escuchado el evangelio. ¿Son cristianos? Si tienes que oír, entender y creer, y esto es lo que hace un cristiano, ¿son cristianos? No. Una vez un hombre me dijo: tú eres un calvanista, me dijo, enseñando así. No, leí las palabras de Jesús, las palabras de Pablo. No me gustan los calvanistas, tengo una enseñanza en inglés, el por qué no soy calvanista. No quiero nada de los calvanistas, pero algo en común que tienen ellos con la Biblia es que ellos enseñan esto. Gracias a Dios. Los calvanistas, aunque que están equivocados en muchas enseñanzas, por lo menos prediquen lo que yo prediqué aquí. Entonces, ¿somos cristianos nosotros? Bueno, solamente si hemos confiado en el evangelio. Y no podemos confiar en algo que nunca hemos escuchado. Hay que oír primero. 1 Corintios 15, 1 al 4. Muchas cosas más que me gustaría decir. Pero ¿qué hace un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos ser un cristiano verdadero? Primeramente tenemos que oír, entender y confiar en el evangelio. Segundo, un cristiano verdadero tiene seguridad de su salvación. Uno que es salvo sabe que es salvo. Porque la salvación es como nacer de nuevo y como ser despotado. ¿Cómo es como casar, podemos decir. Bueno,
Nunca he visto en mi vida a alguien que dice, yo no sé si estuve nacido o no yo. No, pero tú existes, ¿verdad? Ahí estás hablando, respirando. Sí, pero no sé si estoy aquí. No sé si me nací de mi mamá o no. Mentira, locura. Uno que está nacido sabe que es nacido. Entonces, cuando recibimos a Cristo por la fe, debemos saber cuándo nacimos nosotros. Yo sé el día, hasta la hora. 1992, 29 de julio, 10:30 algo de la mañana, recibí a Cristo como mi Salvador y fui nacido de nuevo. Y Colosenses 2:2 nos enseña la palabra seguridad. Para que sus corazones sean consolados, están todos unidos en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. La seguridad de la salvación viene por medio de leer la Biblia. 7 veces usa esta palabra en inglés, pero la palabra en inglés es assurance, la seguranza de salvación. Primero de Tesalonicenses 1:5 dice, y cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice, en poder y en mucha certidumbre. Cuando uno es salvo, sí sabe que es salvo. ¿Puede ser salvo y saberlo? Sí. Primero de Juan 5:13. Mire lo que dice aquí. Primero de Juan 5:13 dice, yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Uno puede saber que tiene vida eterna. ¿Cómo? ¿Por las obras? ¿Por seguir a la Iglesia Católica? ¿Por hacer obras? ¿Podemos saber? No. Los que están confiando en sus obras están así. Espero que hice bien para que Dios me acepte. No. Uno que ya ha aceptado el Evangelio es uno que dice, yo sé que voy al cielo porque Cristo me salvó. Esto es un cristiano verdadero. Uno que sabe que tiene vida eterna. Muchos dicen que son cristianos porque ellos en su mente piensan, estoy siguiendo a Jesús, haciendo buenas obras. Pero están perdidos porque confían en sí mismos. Un cristiano verdadero es uno que se pare firme en el Evangelio sabiendo Cristo me salvó y me lavó de todos mis pecados. Es por Él y lo que Él hizo y por fe que soy salvo. Última cosa, un cristiano también es uno que entiende que las obras no salvan. Si uno dice que soy cristiano, hay que preguntarles, ¿y por qué? ¿Por qué piensas tú que eres un cristiano? Usualmente contestan ellos, porque hago buenas obras. Bueno, entonces tú eres perdido. Si confías en sus obras, no vas al cielo. Porque la Biblia nos enseña claramente, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. No por obras. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, solo cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Tito 3:5. Mire, muchos están equivocados, religiosos y perdidos, porque no entienden el Evangelio. No han venido a Cristo para ser salvos. Mientras que de la boca profiesan, si es la palabra, que siguen a Cristo. Pero no vienen a Cristo por medio del Evangelio para ser salvos. 3:5. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Gálatas 2:16. Algunos dicen, no, tú tienes que hacer las obras de la ley para ser salvo. ¿Y por qué dice la Biblia así? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será santificada o justificada.
Es una cosa interesante, es una cosa importante, es una cosa que tú tienes que entender. Porque si no, vas a ir al infierno. Si no eres cristiano, de verdad. Si tú no eres salvo. Pablo dijo en Romanos 1:16, oiga muy bien lo que él dice. Porque no me avergüenzo, dice, del evangelio de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Judíos primeramente tenían la opción de aceptar a Dios por medio de confiar en quién era. Cambió un poco el libro de Actos. Dios llamó a Pablo diciendo hay que predicar esto. Al judío primero, después a los demás, los gentiles. Hoy en día, si uno quiere la salvación, viene solo por medio del evangelio. Y esto es que hace un cristiano. Será muy feo, ¿verdad? Que una persona vive por años pensando que es un cristiano, pero cuando muere, abre sus ojos en el infierno. Qué triste será que una persona por 40, 50, 60, 90 años fue a la iglesia todos los días, pero nunca recibió la salvación. Recibió la religión, pero nunca recibió el evangelio. Y al morir abrió sus ojos en el fuego, gritando. Qué triste será. Quizás estoy hablando ahorita a alguien que es así. Tú dices que eres un cristiano, pero ¿en qué confías? Mi papá siempre habló así. Mi papá siempre dijo, cuando hablo con un perdido o un religioso, yo siempre me gustaría preguntarles, ¿y si mueres ahora mismo y estás ojo a ojo con Jesucristo? Y el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué debo yo dejarte entrar en mi cielo? ¿Cómo responderás? Es una buena pregunta, ¿verdad? Uno tiene que cranear, como dicen en Honduras. Uno tiene que pensar, Dios está preguntándome, ¿por qué Él debe dejarme entrar? Bueno, eso es una buena pregunta. Hay que pensar, ¿cómo responderás tú? Algunos responden, pues Dios, fui un buen católico, fui a misa, fui a la confirmación, fui también yo al bautizo de los niños y la confesión y todo. Y entonces merezco ir al cielo por mis obras. ¿Qué va a decir el Señor? Vete tú al infierno, como aquellos en Mateo 7, que hicieron todo en el nombre del Señor, pero Dios dijo, nunca os conocí. Preguntaron a mi papá, ¿y cómo responderá tú? Si Dios pregunta a usted, ¿por qué debo yo dejarte entrar en mi cielo? Mi papá dice 4 palabras. Por la fe en su sangre. Bueno, en español 6 palabras. En inglés 4 palabras. Through faith in the blood. O 5 palabras. Pero mi papá sí dice, mire, yo sé que voy al cielo y que me debes dejar entrar. Porque tú me has salvado, tú me has lavado en su sangre. Y solo es por lo que tú has hecho, Señor, que tengo entrada al cielo. Buena pregunta. Yo me gusta también preguntar a otros esta pregunta. Y me preguntan a mí, ¿y qué vas a decir tú? Y yo digo 2 palabras, la sangre. Porque la salvación solo es por la sangre derramada de Cristo. Su muerte, sepultura y resurrección. Porque lo hizo por nuestros pecados, para salvarnos. Los que dicen que son cristianos y dicen que siguen a Jesús, si no confían en la sangre, no son salvos. Y mienten a usted y mienten a sí mismos aquellos. Porque dicen que son cristianos y no son. Porque están confiando en sus obras, en su iglesia, en su papa, en sus ídolos, imágenes. Y no confían en Cristo.
y por esto no son salvos. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Porque he aceptado el Evangelio. Y yo sé que cuando Dios me mira como su hijo. Y me mira por la sangre. La sangre me cubrió. La sangre me lavó. No mira mis pecados, mira la sangre. Y yo, como un cristiano, es como Jesús en el sentido que tengo la justicia de Jesús. Sin pecado en los ojos de Dios. Qué gran bendición. ¿Eres tú un cristiano verdadero? Espero que expliqué bien esta enseñanza, que fue una bendición. Pero más que todo, la cosa que quiero es que tú recibes a Cristo. No sigues a la religión. Sigues al Evangelio. Porque esta es la única manera de ser salvo. Si tú has recibido al Señor por medio de ver este video, por favor contáctame. Ahí está mi correo electrónico. Quizás tienes más preguntas. Tú puedes enviarme un correo electrónico. Yo quiero tu alma, pero no quiero tu alma para mí. Yo quiero tu alma salva para que puedas ir a Cristo. Amén. Entonces, gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo en la iglesiadelanube.com.